Bienvenidos a la Semana Alumni de UNIR en Impulsing. Cuatro antiguos alumnos de la universidad nos contarán su experiencia en UNIR y su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen. Bienvenidos de nuevo a una nueva semana alumni. En este caso vamos a hacer esta semana, desde el lunes 25 hasta el jueves 28 de septiembre, celebramos la semana alumni de UNIR, la Universidad Oficial del Atlético de Madrid, en Impulsing, donde vamos a hablar de una formación deportiva con una selección de titulaciones con las que puedes marcar la diferencia y potenciarás tus soft skills. Pero bueno, vamos a entrevistar, como en todas las semanas alumni, a 4 antiguos alumnos de la universidad, ¿vale? En este caso de UNIR, la Universidad en Internet, donde vamos a hablar de diferentes áreas como el derecho deportivo, la psicología del coaching deportivo, el entrenamiento personal y la nutrición deportiva, y también de la preparación física, ¿vale? Con diferentes alumnos, alumni en este caso ya, antiguos alumnos, o que es lo mismo alumni, que estudiaron en UNIR y que van a compartir con todos nosotros su experiencia en la universidad y cómo es su día a día actual trabajando en la industria del deporte. Hoy, en este primer episodio, vamos a hablar con David Caballero, antiguo alumno de la universidad, por supuesto, y actualmente trabajando como director jurídico en Club Costa City, el club fundado por los hermanos Saúl y Aarón Ñíguez. Bueno, hoy es un episodio con el que avanzamos y con el que empezamos esta semana alumni de UNIR, aquí en las Sports Talks de Impulsing. Y bueno, vamos a hablar de toda la parte del derecho deportivo. Bueno, vamos a empezar hablando de la experiencia de David en UNIR, cómo llega a la universidad, el programa que realizó, que en este caso obviamente es todo relacionado con derecho deportivo, pero os va a explicar él detalladamente, y su vínculo con el deporte. Hablaremos de los profesores que recuerda especialmente, los que le dieron clase, las operativas de cómo eran sus clases online, lo que más le gustó de ellas y el networking con otros compañeros, tanto de España como de otros lugares del mundo. Tocaremos también cómo le surgió la oportunidad de liderar el apartado jurídico en el Club Costa City y su trabajo diario en el club desde su fundación, ojo, en 2020. Es un club muy nuevo del que David nos va a contar muchos detalles, cómo surge todo y cómo trabaja y cómo es crear un club de fútbol desde cero en el área jurídica. Hablaremos también de los próximos retos en el club, de la visión del club, también muy cercana con las familias y preocupándose mucho por la formación del futbolista. Y David nos va a dar consejos para alguien que quiera trabajar en el mundo del derecho deportivo. Arrancamos nueva semana alumni, recordar un episodio por día, desde hoy lunes hasta el jueves. Y vamos con todo, vamos con muchísimas ganas y empezamos hablando de derecho deportivo. Bueno, David, bienvenido a la semana alumni de UNIR en Impulsing y es un placer tenerte por aquí. ¿Qué tal estás? Pues muy bien, el placer es mío, Alex. Encantado de estar aquí en esta semana alumni para contar un poquito la experiencia, ¿no?, vivida en la UNIR. Efectivamente, hoy vamos a hablar de tu experiencia en UNIR, de tu experiencia actual trabajando como responsable del área jurídica en el Club Costa City, que tenemos mucho interés por saber un poco este club fundado por jugadores profesionales como Saúl y su hermano Aarón. Pero bueno, antes de llegar ahí, hiciste un máster en UNIR, ¿no?, de Derecho Deportivo. Uh-huh. ¿Y cómo llegas a este máster? Es decir, tú ya trabajabas en el sector, querías especializarte, ganar conocimientos. ¿Cómo llegas a UNIR? Bien, bueno, pues llego a UNIR un poquito con la búsqueda de seguir especializándome. Yo soy graduado en Derecho, también tengo un posgrado en Contratación Pública, ¿no?, en el ámbito del derecho administrativo, pero orientado puramente a la administración pública en su ámbito de la ley de contratos del sector público. Pero el deporte, pues, y sobre todo el ámbito del derecho deportivo, creo que es muy transversal, ¿no? El derecho deportivo toca las áreas del derecho mercantil, del derecho laboral, del derecho administrativo, lógicamente. A partir de ahí, pues también de hecho por eso también estoy como director de área jurídica en el Club Costa City. Soy de Elche, conocía una labor que llevan haciendo muchos años los hermanos Ñíguez aquí en Elche. Desarrollaban campus antes de poner en marcha el club. Y bueno, pues por mi experiencia y mis conocimientos como graduado en Derecho, pues le echaba una mano en ese tema. Y es cierto que, bueno, pues la inquietud, ¿no? Y viendo también como el Costa City es club convenido con el Atlético de Madrid, pues buscando información para especializarme un poquito más, ¿no? Porque al final
los que somos graduados en Derecho, pues siempre las leyes son cambiantes, ¿no? Y tienes que ir adaptándote y sobre todo la formación ha de ser continua. Estaba siempre interesado en un máster en Derecho Deportivo y la verdad es que cuando vi la información de este máster de la UNIR, pues me interesó bastante y luego es cierto que sí que las expectativas que las puse muy grandes, viendo pues un poquito el programa de formación y de dónde venía, en este caso de la UNIR, sí que es cierto que colma bien las expectativas de alguien que se quiera profesionalizar más en el ámbito del derecho deportivo. Claro, y que lo puedas compaginar, ¿no? Porque seguías trabajando mientras hacías el máster. Sí, así es. Al final, eso es una de las cosas que recuerdo al coordinador del máster, creo que es Pablo Cazorla, Ujú. que ya lo dijo en una de las presentaciones, ¿no? Que este máster, primero, muy práctico, a los que se quieran animar, es muy práctico, pero además las clases, en su mayoría, a partir de las 6 de la tarde, de 6 a 9, y a diferencia de otras universidades que imparten formación superior online, en este caso como la UNIR, pero sabemos que hay otras muchas. Pero a mí lo que me gustó de la UNIR y de ese programa de formación es que se imparten clases online. Es decir, más allá de tener al tutor que le puedes hacer cualquier consulta o a los profesores que te van impartiendo los diferentes módulos, las clases son en vivo, entre 2, 3 clases a la semana, dependiendo de cada módulo, y puedes interactuar directamente con el profesor como estamos haciendo tú y yo y con el resto de alumnos. Eso lo sitúa yo creo por encima del resto, ¿no? de másteres de Derecho Deportivo del sector. Claro, y en esas clases, por ejemplo, claro, quien nos da clases son profesionales especializados en el mundo del derecho deportivo. ¿Alguno que recuerdes, profesor, profesora, que te marcase o que dijeras, joder, Bueno, esta está muy muchos, bien? pero por ejemplo yo recuerdo a Maeta Molango, creo que en su etapa Ex-CEO del Mallorca, ¿no? efectivamente, directivo del Mallorca, poniendo casos prácticos de la importancia del patrocinio, del patrocinio en el deporte, de cómo poner en valor, ¿no? Un poquito cómo ese perfil de jurista deportivo, de abogado deportivo, también donde los clubes no son un club del fútbol profesional, y aquí sí que quiero hacer un importante paréntesis, ¿no? O sea, está muy bonito lo que vemos en el fútbol profesional, primera y segunda división, aunque es cierto que este máster toca otros ámbitos. Recuerdo casos prácticos, por ejemplo, de ciclismo, sin ir más lejos, pero en su gran mayoría, pues habla del derecho deportivo enfocado al fútbol, pero existe el fútbol no profesional que, si cabe, es todavía, bajo mi punto de vista, más importante, que se debe nutrir de profesionales del derecho deportivo porque tienen que conseguir más ingresos para llevar el día a día, porque no tienen ingresos atípicos, no tienen ingresos por Claro. televisión. Y ahí, pues los profesionales del derecho deportivo yo creo que somos imprescindibles, ¿no? Patrocinios, subvenciones de la administración. Recuerdo también, ahora no recuerdo el nombre de ese otro profesor, pero cuando hablaba de cómo conseguir subvenciones en el módulo que nos impartía, de una licitación pública para, por ejemplo, poder hacer pues algún tipo de pequeña ciudad deportiva o cualquier cosa que como club modesto no puedes acceder, pero este máster te orienta también incluso a las cosas más que para los grandes clubes no son importantes, pero para los pequeños sí, como es ese tema tan importante de los patrocinios y de las subvenciones. Eso de las subvenciones es súper interesante porque efectivamente, tú imagínate, metes un campo de césped artificial, te dura 7, 8 temporadas, a lo mejor ponle 5 o 6 a buen rendimiento, séptima se empieza a deteriorar y eso un campo de césped artificial no es barato. Entonces, Efectivamente, entonces ahí, pues por eso la importancia, ¿no? El fútbol no profesional desde la primera ref, pero luego llegando incluso a categorías autonómicas, dónde está realmente, ¿no? De dónde se nutre luego, pues los futbolistas que llegan a la primera y segunda división. Y una de las cosas que decimos en nuestro club, ¿no? Y lo que dice Saúl Ñíguez y Aaron Ñíguez, ellos dicen que queremos formar futbolistas, pero sobre todo personas, ¿no? Entonces, la importancia del deporte como uno de los preámbulos de la ley del deporte, ¿no? La importancia del deporte en la sociedad es capital, y a partir de ahí, pues, la administración pública se vuelca y los clubes
de cualquier ámbito, ya no me refiero al fútbol, ya sea de balonmano, de baloncesto, en este caso de fútbol, pues es importante también el saber las oportunidades que cada administración pública pone al alcance de sus clubes para poder llevar a cabo pequeñas instalaciones y que lógicamente pues puedan seguir haciendo esa labor tan importante, ¿no? para cada población. Y mencionabas también, me quedo con algo muy interesante, que como las clases de UNIR eran en vivo en el máster, también interaccionabais con el resto de, ¿no? de alumnos como tú. Sí, Entonces, esos alumnos luego, fuera de las clases, o sea, me imagino que durante las clases interaccionáis, etcétera, fuera de las clases luego, al ser los programas online, ¿tenéis algún tipo de interacción o te has quedado con el contacto de alguno de ellos o sí, mira, alguna de la ellas? ventaja de este máster es que al inicio del máster, pues Pablo Cazorla en el tablón del aula online, pues se establece unos grupos de trabajo entre 4 o 5 personas y lógicamente nos ponemos todos en contacto inicialmente, los compañeros a través de correo electrónico, luego nos intercambiamos el teléfono para estar en contacto por WhatsApp porque otra de las claves y lo que te hace aprender un poquito más, todavía se cabe, en este máster de la UNIR es que haces trabajos en grupales y también haces roleplay, ¿no? Donde cada Ujú. compañero de esos 4 o 5, dependiendo el número de alumnos de cada máster de los que se compone ese grupo de trabajo, pues interactuamos, mantenemos lógicamente pues el contacto y también yo creo que lo bonito, ¿no? Que no solo con alumnos de aquí de España, sino también con alumnos de otros países, porque también en Sudamérica también la UNIR ofrece este máster y de hecho yo coincidí con un compañero de aquí de España y el resto eran de fuera, con lo cual todavía te enriquece más, ¿no? Porque ellos, ¿De dónde? De qué países? pues uno era, creo recordar, de Colombia, Ujú, eh, otra compañera estaba, no recuerdo de qué país era, pero estaba viviendo en Estados Unidos, ujú. y otro creo que era de México, sí. Joder, buen mix entonces, ¿no? En el Sí, grupo. y luego estábamos, pues, Andreu, un compañero de Cataluña, y estaba yo de aquí de Elche, de Alicante. O sea que también te enriquece porque, aunque el derecho deportivo pues es algo global, pero lógicamente pues, los reglamentos de cada federación deportiva son diferentes y también otra de las clases importantes que yo me quedé, bueno, que al final con muchas anotaciones y es clave la diferencia, ¿no? De cómo se federa, que en Estados Unidos no hay deporte federado como aquí, ¿no? O sea, allí pues Ujú. hay un poco más libertad, ¿no? Por ser ese país o lo llaman el país de las libertades, a diferencia de cómo es allí, por ejemplo, en Estados Unidos, que había una compañera que estaba viviendo allí en Estados Unidos, y cómo es aquí, ¿no? Entonces, todavía mejor porque al ser un máster donde puedes tener compañeros de otros lugares del mundo, pues todavía te da una visión más global, ¿no? De lo que es el derecho deportivo. Qué bueno. Y claro, al ser todo el programa online, ¿hay en algún momento, pregunto, sobre todo para la Ujú. gente que nos está escuchando, ¿hay algún Claro. momento en el que os juntéis de forma presencial? Obviamente, como ellos están en Colombia, en México, Estados Unidos, me imagino que con ellos es imposible. Pero unir, al estar las sedes aquí y oficinas aquí en Madrid, pero al ser todos los Ujú. programas online, em, ¿os juntáis en algún momento? ¿Hay alguna acción presencial? Al menos en nuestro grupo no hubo, ¿no? Fin y al Ujú. cabo, primero, la ventaja que te da este máster, hemos hablado de los horarios, ¿no? De cuándo son las clases, ¿no? A partir de las 6 7 8 de la tarde, Claro. con lo cual lo puedes compaginar muy bien con tu día a día laboral o familiar, pero sí que es cierto que eso, que la ventaja de poder enriquecerte, de haber compañeros, sobre todo de fuera de España, también es solo esa desventaja, ¿no? Que al final no puedes hacer los roleplays o no puedes quedar en una cafetería para comentar el caso práctico o tal. Al final era todo por videoconferencia, pues a través de Zoom o de Google Meets Claro. y de WhatsApp para poder interactuar y llevar a cabo los casos prácticos. Pero sobre todo eso, yo me quedo y Con me la quedé, flexibilidad, ¿no? sí, flexibilidad y todo muy práctico. Y los Ya. profesores son profesores que son profesionales de su sector, es decir, que te van a explicar cómo conseguir patrocinios, que te van a explicar el tema de las subvenciones, que te van a explicar
pues todos los ámbitos donde ellos están desarrollando su día a día profesional, ¿no? O sea, el claustro no es un claustro estricto que se han dedicado toda su vida y no han salido de la universidad, ¿no? Sino que están en el día a día profesional y eso yo creo que es diferenciador. Totalmente. Y a ver, uno cuando hace un máster, yo también pienso, David, que cuando uno hace un máster tiene dos objetivos, ¿no? Uno es, obviamente, formarte siempre, es el primero, es decir, especializarte, como tú bien mencionas al principio del episodio, pero el otro es encontrar empleo. En tu caso yo creo que está claro, ¿no? Que era especialización pura, pero desde unir ahí, ¿tú veías compañeros, por ejemplo, de lo que conociste, que su objetivo era entrar a unir, aparte de la especialización de conocimientos, para encontrar empleo, bolsa de prácticas, o eso cómo funcionaba ahí? Sí, bueno, algunos de los compañeros recuerdo, como el compañero que era de aquí de Cataluña, creo que yo por tiempo no pude apuntarme luego poder hacer también prácticas en el Club Atlético de Madrid, Ujú. pero sí que es cierto que pues te da esas salidas profesionales que puedes tener, por ejemplo, como hemos comentado al inicio del episodio, pues al ser de una universidad que está combinada con el Atlético de Madrid le da la oportunidad, no sé si eran tres o cuatro alumnos con las mejores calificaciones, pero también ya solo por rodearte de compañeros, de alumnos y también con el claustro, al fin y al cabo, Claro, eso es ya es un networking muy potente, importantísimo, ¿no? O sea, al claro. fin y al cabo, mucha gente me pregunta, ¿cómo puedo dar el salto del ámbito meramente jurídico que podemos conocer todos al ámbito de derecho deportivo? Bueno, pues yo creo que esto es un paso capital, aunque no estés desarrollando una labor en el área jurídica de un club deportivo, al final el poder formarte para especializarte, pero sobre todo por la importante labor de networking que te da el poder hacer un máster de este tipo. Claro, claro, es que es, o sea, el network ahí, que al fin y al cabo, y más en un sector como el deporte, nosotros siempre lo destacamos, que el network lo es todo, ¿no? Con quien hagas las Mm. relaciones, etcétera. De hecho, te iba a preguntar, pasando un poco ya de tu etapa de estudiante en UNIR, que yo creo que nos ha quedado bastante, pues bueno, queda bastante clara tu experiencia, ¿no? Y un poco lo que te aportó en ese sentido. Tu oportunidad de trabajar en el Club Costa City, ¿de dónde viene? ¿Conocías, decías, a los hermanos Ñíguez, a Aarón y a Saúl? Saúl actualmente jugador del primer equipo del Atlético de Madrid. ¿Ya les conocías entonces o cómo surge la oportunidad de Sí, trabajar vamos ahí? a ver, realmente son tres hermanos, aunque los Ujú. fundadores de este club son Saúl y Aarón, pero también está Johnny, son una familia donde su padre, conocido futbolísticamente como Boria, jugó en el Elche Club de Fútbol, con lo cual aquí en Elche son muy conocidos y pues yo tenía relación, ¿no? Con este caso con Aarón, que es el mediano de los tres, pero se te viven por el fútbol. Ellos, pues a pesar de que lógicamente pues estuvieron en diferentes clubes de fútbol base antes de llegar al fútbol profesional, pero bueno, pues nos cuentan siempre experiencias, ¿no? Cómo jugaban, digo antiguamente, puede hacer 20, 25 años, no es hace Sí, 50 ni sí. 60, ¿eh? Cuando jugábamos en la calle, ¿no? Nuestra madre nos daba la merienda y bajábamos a la calle a jugar, pues así descubrieron su pasión por el fútbol, lógicamente también que su padre pues llegó a jugar en primera división y al final, bueno, pues en relaciones comunes nos conocemos de aquí de Elche y todo empezó por eso, ¿no? Por su inquietud de su pasión por el fútbol y querer dar un salto más allá en la formación de los chavales, ¿no? El no solo que explicar la metodología que les ha llevado a ellos a grandes metas, a Saúl Ñíguez, pues ser jugador de la selección española de fútbol y en primer equipo, como has dicho, en el Atlético de Madrid y el año pasado o hace 2 años en el Chelsea, sino también el irse un poco más allá, ¿no? Hay programas académicos en el club, lógicamente, pues hay familias que no se pueden permitir en algunas ocasiones pues la cuota de socio del club, con lo cual pues se hace un poco esa labor también con el ayuntamiento de poder darle oportunidad pues a los que realmente también como club modesto de fútbol base se le puede dar y es un poco, ¿no? Hacer un 360. Por eso si ellos empezaron pues haciendo
campus de verano de fútbol, conocidos inicialmente como Campus Ñíguez, y ahí, pues bueno, pues todos los trámites administrativos que tienes que desarrollar, los permisos a la administración pública, en este caso al ayuntamiento, pues el constituir también como club deportivo para poder hacer los seguros de responsabilidad civil, los seguros de accidente, la contratación de monitores. Ahí, lógicamente, pues necesitamos una persona plenamente, lógicamente, con los conocimientos jurídicos. Y yo, bueno, pues como graduado en Derecho, los tenía. Y esa Qué aventura bueno. empezó, creo recordar, en el 2015 aproximadamente, ¿no? A partir de ahí, pues Pero se el vio el club, éxito. claro, El éxito. el club se funda luego en el 20. Sí, Eh, correcto, eso pero es. empezáis en el 15 con todo ese proceso. Sí, se vio el éxito de los campus de verano, luego también, aparte de verano, se hacían de Semana Santa, Ujú. de invierno, y bueno, yo creo que como cualquier ciudad, cualquier pueblo, ¿no? Hay mucha pasión por el fútbol como el deporte mayoritario, y lógicamente, pues que tres hermanos que han jugado en el fútbol profesional Claro. y dos de ellos en cotas de primera división internacional, como Aarón y como Saúl, pues todavía, pues bueno, pues atrae a más chavales, y después de 5 años haciendo esos campus de fútbol, pues al final, pues tanto Aarón como Saúl dieron el salto a constituir el Club Costa City, con unas metas muy claras. No quieren diferenciarse de ningún club, ni ser mejor que ningún club, que hay muchos y muy buenos de fútbol base, sino intentar estar muy cerca de los niños, de las familias, y que tengan esa oportunidad, ¿no? De que les puedan contar su experiencia, que han podido llegar al fútbol profesional los tres hermanos, aunque insisto, la fundación es por parte de Saúl y de Aarón, y yo creo que eso enriquece, ¿no? A partir de ahí, pues una vez que ya se constituye el club, pues bueno, pues todo lo necesario, ¿no? Que ya pues con los trámites con la federación. También yo creo que es importante, ¿no? En el tema del derecho deportivo, y que también lo recalca mucho en el máster, pues los reglamentos de las diferentes federaciones, no solo la Federación Española de Fútbol, federaciones autonómicas, y al final ahí sí que es clave, por eso hacía bastante Claro. hincapié al inicio de este episodio, la figura, ¿no? Y para los que están escuchándolo, de un profesional del derecho deportivo en el fútbol no profesional, porque Claro. ayuda bastante a conseguir asentarse, porque existen, bueno, lógicamente, muchas oportunidades. Hay subvenciones de la propia federación. La Federación Española ayuda a los clubes de fútbol base. Entonces, todos esos trámites, al final un club de fútbol base que no cuenta con un área jurídica, pues puede verse sin esas oportunidades, ¿no? O sea, que no nos quedamos solo con lo bonito que se ve en la televisión, sino que hay mucho por detrás, y yo creo que es un importante nicho laboral, ¿no? Es que es muy bueno que digas tú esto, que salga este mensaje de un profesional como tú, porque claro, normalmente, pues eso, clubes sin recursos tratan de reducir gastos, ¿no? Continuamente, pero hay que ver que, por ejemplo, cuando hablamos de profesionalizar una industria, o en este caso el área el área jurídica, ¿no? De cualquier club, cualquier club que no es profesional debería tener un profesional como por ejemplo puede ser tú, el Club Costa City, es que eso no es un gasto, es una inversión. Porque si yo contrato a alguien que me va a reducir gastos o que me va a sacar subvenciones y que me va a optimizar el presupuesto, tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias, a nivel de ingresos, gastos o posibles beneficios, es que estoy invirtiendo. Y así estoy profesionalizando porque vas a generar más recursos con los que me lo invento, construir otro campo, mejorar instalaciones. Eso se llevará en que la gente esté más contenta, que venga más gente a jugar, más cuotas, puedes subirlas, yo qué sé. Al fin y al cabo, lo que conllevaría todo eso, sacar nuevos patrocinadores o gente más local que quiera unirse, son muchas Sí, cosas te que, doy toda que- la razón, pero es siempre un poco como se dice la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En cualquier claro, sector. Es que profesionalizarlo, pues cuesta, ¿no? Lógicamente, tienes que apostar económicamente, pero pero sí. porque se ve como gasto, se ve como gasto Claro, y no como efectivamente, en lugar de inversión. como inversión. Aquí, pues la suerte es que sí que se apostó no solo en la área Ujú. jurídica, sino pues en tener a los profesores, a fisioterapeutas que se encargan cuando, lógicamente, en el fútbol pues ocurren lesiones, golpes, etcétera. Y es un poco ese modelo 360, y es clave, ¿no? O sea, y luego está el día a día de la competición, que también se trata en el máster,
porque el día a día de la competición y el enlace con la federación, pues también tiene que encargarse un profesional del ámbito jurídico deportivo, ¿no? ¿Por qué? Porque existen recursos que tienes que realizar al comité de competición. Si el comité de competición lo rechaza, pues te vas al comité de apelación. Sabemos que después la última instancia es el TAD, el Tribunal Administrativo del Deporte, pero hay pues cualquier tipo de sanción que se puede dar y es clave pues que ese profesional que debe conocer el reglamento correspondiente de su federación autonómica y federación nacional y también el código de régimen disciplinario, porque a veces pues una expulsión injusta o cualquier cosa que puede ocurrir en el transcurso de un partido que el colegiado en el acta pues ha de costar una cosa, pues luego, lógicamente, si el club pues, se está jugando un ascenso, que es muy importante en cualquier ámbito, pero en el fútbol no profesional también, aunque sean categorías autonómicas, para posicionar, como tú bien has dicho, al club, para que puedan llegar más niños, para que lógicamente haya pues que se vea el trabajo, que también que es la motivación, ¿no? de los fundadores del club, para que estén las mayores categorías posibles. Al final, 3 puntos más, 3 puntos menos que te puede dar un jugador, un máximo goleador, un defensa, un portero, si no estás al día con los comités de competición de las federaciones y no sabes los procesos que hay que hacer, eso puede suponer muchos puntos menos a lo largo de toda la temporada. O sea que fíjate de la importancia de profesional jurídico deportivo en los clubes. Como resumen, si tú tuvieses que decir, oye, estas son mis tareas en el día a día, o las tareas que un abogado deportivo o un director de área jurídica como tú de un club de fútbol semiprofesional, no profesional, ¿qué es, o sea, un resumen de lo que tú haces en el día a día, ¿qué sería? Pues el resumen, en cuanto ahora que estamos iniciando ya prácticamente la temporada en el fútbol no profesional y en categorías autonómicas empieza un poco más tarde, hay categorías de fútbol 11 y de fútbol 8. Lo primero desde el mes de agosto es, pues nosotros fíjate que tenemos alrededor de entre 500 y 550 niños, ¿no? Entonces, Que son muchos, gestionar, claro, son muchos bastantes, ¿eh? equipos, son muchos Y muchos equipos. equipos y muchas familias. Bueno, pero lo que es en mi área, estar en contacto con el director deportivo y con los coordinadores de áreas para gestionar todas las licencias federativas, ¿no? Ese enlace con la federación, al fin y al cabo, es el jurídico del club, que no haya ningún problema, gestionar todos los contratos de los entrenadores, segundos entrenadores, delegados que tiene que haber de cada equipo, los equipos de fútbol 11 encargados de material, pues por eso que he comentado, transversal, hay mucho tema laboral y esos contratos también, lógicamente, hay que subirlos a la plataforma de la federación en tiempo y forma. Luego hay un tema muy importante, ¿no? Con la mutualidad de futbolistas, todo futbolista que se federe en el fútbol no profesional, ocurre igual en el profesional, pero tiene que pasar los reconocimientos médicos, hay una serie de importes que hay que pagar, la ficha federativa, pues cuanto más se baja la división es económica, pero los pagos que estén al día de las fichas federativas, de las mutualidades, eso al inicio, ¿no? de cada temporada. Y durante la temporada, igual, la relación con la federación, recursos, apelaciones y también la relación con, en este caso, la administración, ¿no? Al fin y al cabo, con tantos equipos, Ujú. no hay semana que no haya que recurrir, que luego no lo acepte en competición, que tengas que ir a apelación. Es un poco el resumen, ¿no? Que te puedo hacer del día a día. Joder, casi nada. Pero es que, claro, también en ese resumen yo incluiría, o sea, arrancasteis en la temporada 2021, ¿no? La Ujú. post-COVID. Entonces, claro, tú has creado todo esto, estás desde minuto uno, lo has creado de cero. El proceso legal de crear un club de fútbol desde cero, ¿cuál es el mayor reto al que te has encontrado desde el ámbito legal y jurídico? Bueno, desde el ámbito plenamente legal, la constitución inicial de un club deportivo, bueno, no es que para cualquier profesional del derecho no hace falta, ¿no? Tampoco ser especialista en derecho deportivo. Constitución de club deportivo, el alta, tenemos la ventaja, ¿no? Que si voy a crear yo un club deportivo y luego
tengo que inscribirlo en la federación, en este caso Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, pues a lo mejor me puedo encontrar primero búsqueda de información. La ventaja de contar con un futbolista profesional y futbolistas profesionales como fundadores del club es que pues sabíamos a dónde hay que dirigirnos, pero bueno, sí que es cierto que el proceso jurídico no puedo decir que es costoso, ¿vale? Pero sí que tienes que hacer los pasos adecuados, tienes que constituir los estatutos, tiene que haber presidente, vicepresidente, secretario, tesorero, pero bueno, al fin y al cabo es como la Constitución a nivel de efectos jurídicos de una asociación y luego sí que llevar muy bien, lógicamente, pues todo lo referente a, pues, a los pagos que las subvenciones que recibimos de la federación, todo club de fútbol base, si no contáramos con las subvenciones que recibimos de la federación, en este caso nuestro, de la Federación de Fútbol Valenciana, lo pasaríamos mal, ¿no? Entonces, pero no es para no asustar, ¿no? No quiero decir, uy, esto es muy costoso. No, no, o sea, los pasos son sencillos y llevados a cabo por un profesional del ámbito del derecho. Puedes tener un club deportivo constituido y inscrito en la base de las asociaciones deportivas no más allá de 2 meses y en la federación correspondiente igual, al final te abren la puerta cualquier federación. Yo estoy muy contento con el trato Ujú. que nos da la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, la Delegación de Alicante, Delegación de Elche. Están para ayudar porque cuando bajas a estos niveles, no quiero decir cuando bajas, me refiero a que son bajos, no, no, cuando estás en el primer nivel del fútbol, ves realmente que lo que es las federaciones, y estoy seguro que cualquier ámbito, están para echar una mano porque Claro, a ellos les realmente, interesa. Cuanto más clubes de claro, fútbol haya, mejor. eso es, pero también veo a mucha gente desinteresada en el tema de que dicen que el deporte yo lo he dicho al principio, no es capital para una sociedad. Entonces, ves y conoces a muchísima gente que desinteresadamente se vuelcan contigo, te dicen por dónde hay que ir, por dónde no hay que ir. Afortunadamente, yo tengo los conocimientos, pero hay mucha gente, muchos clubes que a lo mejor se inician, no pueden contar con un profesional del derecho en derecho deportivo y te echan todas las manos posibles. O sea que no es sencillo iniciar un club de fútbol para el ámbito de fútbol base, pero debo decir que la federación te echa una mano bastante importante. Joder, pues está muy bien que lo compartas de esta forma tan transparente porque tú al fin y al cabo lo has vivido y relativamente hace poco, hace 3 4 años. Sí, O sea, este año empezáis cuarta temporada, ¿no? correcto. Hablábamos. Y oye, por ir terminando, de los retos y los objetivos que tenéis con el club, mencionabas que obviamente los dos fundadores, los hermanos Ñíguez, están muy metidos, ¿no? Con que los chicos, pues primero son personas antes que jugadores de fútbol y hacen mucha hincapié en esa parte de formación de la persona, aparte de que jueguen. ¿Tenéis algún reto o algún proyecto para el medio y largo plazo que queráis compartir o que quieras destacar? Bueno, te puedo comentar, ¿no? Aunque ya tienen que ver más con la propiedad del club, pero sí que es cierto que se dio un paso importante hace 2 temporadas con la constitución del primer equipo. Al final, como fútbol base, pues somos de los clubes más importantes de la ciudad de Elche con esos más de 500 niños, pero no teníamos un club perdón, sí, bueno, un equipo, mejor dicho, no teníamos un equipo como primer equipo, ¿no? Como fútbol, en este caso, aficionado, ¿vale? Ujú. Pero pues se puso en marcha, se consiguió el ascenso a primera regional la primera temporada. Los objetivos es ir posicionando, se llegó, lo digo de memoria, pero a las fases finales de la Copa Nostra, que es una copa como parecido a la Copa del Rey, pero de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, que el finalista, mejor dicho, el campeón, obtiene como premio, aparte de ser ganador, también el poder disputar la siguiente fase de la Copa del Rey. Imagínate qué premio Claro, para claro. el Una fútbol no pasada. profesional y de categorías alejadas, ¿no? En categorías autonómicas. Ese fue un reto que tenían los hermanos Ñíguez,
que se ha conseguido, que se sigue, insisto, en 2 temporadas que lleva el primer equipo, los resultados se pueden catalogar como muy buenos, aunque lógicamente yo en el ámbito deportivo del club no entro. Y luego, bueno, pues a medio plazo, pues siempre está, ¿no? En los retos que se marcan los hermanos Ñíguez en poder contar con su propio espacio deportivo, ¿no? Al fin tenemos la suerte de que la administración pública, el Ayuntamiento de Elche, y creo que ocurre así en los demás poblaciones, pone en exposición, ¿no? de los clubes de fútbol base para fomentar el deporte, ¿no? En la población, pues los campos de fútbol municipales en diferentes ciudades deportivas, ¿no? Pero sí que es cierto que sería un paso importante y que sé que ellos lo tienen en mente de poder contar con las propias instalaciones del club, porque es lo que comentábamos hace escasos minutos, ¿no? Es otro paso más a la hora de seguir profesionalizando el club, ¿no? Es otra Claro. inversión muy importante, por supuesto que sí, pero que es un salto más, ¿no? Para poder seguir formando a más niños, inculcarle los valores del deporte y poder, contando con instalaciones propias, pues esa formación 360 también educativa. O sea, algo capital y que recalcan los coordinadores es los estudios. Es decir, eso es lo prioritario y si no hay buenas notas, ese jugador, hombre, no se va a decir que no juegue, pero como se inculca desde pequeños, aquí no es venir a jugar al fútbol para Sí, que se le va a hacer la vida. especial hincapié, eso es. Eso es, por eso ellos hacen mucho hincapié en eso. Es decir, hay que los valores del compañerismo, lógicamente la competición, sí, pero sobre todo el ser una persona muy formada y desde pequeño, y luego, lógicamente, si te gusta el deporte, te gusta el fútbol, pues el Cuco Estacite te va a dar esa oportunidad, ¿no? Y aparte, bueno, pues luego sí que es cierto que se consiguió igual hace 2 años y poco ese convenio con el Club Atlético de Madrid, donde pues los jugadores que más destacan en el club pues tienen la oportunidad de hacer pruebas con el Atlético de Madrid que, pues bueno, para los chavales es un reto, ¿no? Sí, Porque es un es un premio. salto de categoría importante. Oye, pues muchísimas gracias, David. Voy a cerrar este episodio con una última pregunta, nada muy breve, que es sobre todo, ¿qué consejo estamos cerrando ya solemos hacer una pregunta destacada por temporada, esta tercera temporada de los Sports Talks de Impulsing, estamos preguntando un consejo que le darías a alguien que quiere trabajar en la industria del deporte? Un consejo, pues que no dude en la formación continua, primero, ¿vale? Si hablo de si alguien quiere trabajar en el hecho deportivo, que no dude en especializarse en el sector. Yo recomiendo el máster de la UNIR y si alguien pues que nos está escuchando dice prefiere otro máster, bueno, pero ya creo que escuchándonos ha visto todas las bondades, ¿no? Y las ventajas de este máster. Y que te da la oportunidad, una especialización te va a dar la oportunidad, y voy a ser redundante, nunca mejor dicho, de tener esa oportunidad en el ámbito jurídico deportivo. O sea que yo creo que con eso está dicho todo. Pues David, muchísimas gracias por inaugurar la semana alumni de UNIR aquí en las Sports Talks de Impulsing. Gracias por compartir tu experiencia. Muchísima suerte con todo lo que estáis haciendo y darte la enhorabuena por todo lo que estáis haciendo en el Club Costa City. Y nada, seguimos en contacto, seguiremos. Mucha suerte para la temporada y esperamos, pues bueno, volver a vernos pronto, ¿vale? Muchas Un placer, gracias. Alex. Gracias. A ti. Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.